Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de La Conversa de 5.8. Hoy vamos a hablar de una investigación que se publicó en el Washington Post de Estados Unidos, no en 5.8. Se publicó en inglés y español y está de libre acceso, así que todos lo podemos leer. Y es una investigación que durante 2 años hizo la periodista venezolana Ana Herrero sobre distintos casos de abuso sexual en la Iglesia Católica Venezolana, abuso sexual de menores generalmente, y sobre todo que en más o menos la mitad de los casos considerados a lo largo de varios años, estos casos no recibieron ninguna sanción penal. Los sacerdotes acusados fueron a veces encarcelados por breves periodos, luego salieron en libertad y volvieron al servicio con comunidades y con menores alrededor en otros lugares. Es una historia sobre todo, no solo de abuso, sino de impunidad frente al abuso y de colaboración de las autoridades y de complicidad de distintos sectores políticos en torno a la Iglesia Católica, que no termina de tomar las medidas que debe tomar para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Entonces, bueno, quiero presentarles a Ana y empezar preguntándole a Ana cómo comenzó su historia con esta investigación. ¿Cuál fue el primer caso que la llevó a meterse en esta historia? Bueno, gracias por el contacto también y por la oportunidad de compartir un poquito más sobre la historia. ¿Cómo comienza esto? Fue hace ya varios años, comienza formalmente hace 2 años, cuando la Legión de Cristo, que es una congregación dentro de la Iglesia Católica muy poderosa y que con mucha presencia a nivel mundial, publica un documento donde admiten los abusos cometidos por distintos sacerdotes. Y en todo este documento aparecen los distintos países donde estaban los sacerdotes y donde estaban los casos, pero de Venezuela no se mencionaba absolutamente nada, y en Venezuela hay una gran presencia de los legionarios de Cristo. Hay 2 colegios privados y hay también un seminario, hay varios seminarios y hay muchas, digamos, organizaciones que hacen ayuda social. Okay. Entonces, claro, me llama la atención que de 20 y pico de países donde hay presencia, pues Venezuela es el único lugar donde no haya casos. Eso estadísticamente, digamos, no podía ser cierto. Sí. Entonces comencé a indagar un poco y a través de distintos sobrevivientes de la Legión de Cristo me contactan con José Leonardo Araujo, que es una persona que también uno de los sobrevivientes que estaba en el artículo, y él me cuenta que aunque él no fue abusado por nadie de la Legión de Cristo, sí lo fue por otro sacerdote de otra congregación, pero que la alta jerarquía eclesiástica sabía de su caso y no lo había ayudado. Entonces, de ahí comencé a averiguar, comencé a leer todos los documentos que él tiene, porque además es el abogado, y él había guardado todos los documentos, todos los archivos, todos los correos, y me di cuenta que era una calle sin salida, una calle sin retorno para el sobreviviente, que por el lado de la justicia civil, por lo general nunca consigue la justicia, y por el lado de la justicia eclesiástica, pues se le trancan todas las puertas. El caso de José Leonardo, en Venezuela, llegó hasta Monseñor Baltasar Porras, sí. Y Monseñor Porras designó a un sacerdote para que investigara este caso, y el sacerdote dijo que no encontraba pruebas suficientes para empezar un juicio canónico ni para hacer una investigación, y que tenía serias dudas de José Leonardo, o sea, tenía serias dudas de él como víctima. Un juicio canónico es de derecho canónico de la propia iglesia, ¿no? Es un correcto, juicio, un juicio dentro de la Iglesia Católica. es como sería un juicio militar dentro de la Fuerza Armada. Exactamente, es un proceso independiente de la propia institución que nada tiene que ver con el proceso que pueda seguirse por la parte civil. Pueden estar esos dos en paralelos, y de hecho es el deber ser, es lo que debería suceder. Claro. Y lo curioso de este caso es que José Leonardo continúa, yo lo acompaño en este trayecto de años de tratando de buscar justicia, y continúa y consigue apoyo en una red de sobrevivientes en México. El sacerdote era mexicano y estaba en México, ya lo habían sacado de Venezuela. Y en México, la iglesia, con exactamente el mismo caso que en Venezuela, consigue pruebas suficientes
consigue una causa y es llevado a un juicio y es encontrado culpable y lo expulsan del sacerdocio. Esto fue este año. Entonces, tenemos el mismo caso en Venezuela, que se pudo haber resuelto aquí en el año 2019, pero que no fue resuelto porque tenían serias dudas de la víctima, la iglesia tenía dudas de la víctima, pero que en México exactamente la misma exposición llegó al Vaticano y fue culminada con éxito. Eso Sí, me llama a mí poderosamente la atención y empiezo a indagar. Conecto con muchas víctimas. Quiero dejar claro que lo que nosotros estamos exponiendo en el trabajo son 10 casos judiciales, 10 sentencias a las que pudimos tener acceso, pero no sí, significa que solamente hay 10 casos. Yo hablé con al menos una claro. treintena de sobrevivientes. Y esta treintena de sobrevivientes, diferentes sacerdotes en distintos estados del país. Y comienzo a conectar con ellos, y entre ellos empiezan a saberse. Y cuando comienzo a conectar con distintos pueblos en el interior del país, ahí es donde empieza el rumor, entre comillas. Bueno, yo he escuchado que este sacerdote es mala conducta, que él es mal portado, él se la pasa con muchachitos, él se la pasa con muchachitas, y dando con esos nombres empiezo a buscar dentro de los distintos mecanismos de búsqueda para acceder a la sentencia y localizo. Ahí es donde me doy cuenta de que no hay uno, sino 10 casos públicos de sacerdotes que fueron juzgados por el sistema civil en Venezuela. Ok, cuando dice sentencias es que los juicios se culminaron. Correcto, sí. Hubo un proceso judicial y los juicios para un caso para otro, o sea, habiendo sido encontrado culpable o incluso siendo absuelto de los cargos, todos los casos llegaron a un fin y dictaminaron sentencias en cada uno de los casos que nosotros presentamos. Ok, ok. Y, pero, a ver, en temas de abuso suele haber el problema de la falta de pruebas, de que la Administración de Justicia no considera que hay pruebas para iniciar la investigación o para juzgar o para determinar una sentencia, una culpabilidad y por ende una sentencia. ¿Crees que la falta de pruebas fue un asunto determinante aquí también? O para ti, ¿cuáles son si no es así, cuáles son los factores que han estimulado la impunidad en estos casos? No, en estos casos que nosotros estudiamos no hubo falta de pruebas en lo absoluto. De hecho, en muchos casos fue el sacerdote el que se declaró, el que confesó el crimen, pero fue la tipificación del delito. Entonces, ¿qué es lo que Ok, sucede? Cuando nosotros empezamos a investigar esto, conversamos con personas dentro del propio sistema judicial, fiscales, jueces, exfiscales, también con magistrados. Un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia nos ayudó también a estudiar y analizar las sentencias, y ex magistrados también, aparte de 5 abogados penalistas con los que yo consulté. Entonces, estas personas lo que indicaban es que la falla no estaba en la carga probatoria, la falla estaba, en muchos casos, estaba en la tipificación del delito, en cómo, en lugar de, por ejemplo, ser acusado de violación o de abuso sexual continuado, se le cargaban actos lascivos, que es una pena menor, pero decían los fiscales, es más sencillo buscar y lograr una sentencia, así sea menor, con actos lascivos que con abuso sexual, donde sí sería mucho más complicado llegar a fin de término, o sea, llegar a la carga probatoria suficiente como para que sea juzgado. ya. Entonces, es como una estrategia legal adentro, donde, valga decir, las personas con las que yo conversé, están directamente relacionadas con al menos la mitad de estos casos, me comentaban que es un trabajo muy duro, no solamente por el tema de que es un sacerdote, sino por el tema de que el abuso como tal, el tema del abuso sexual infantil, se trata de luchar, se trata de conseguir justicia, pero el sistema es muy permeable. Entonces, hay las maneras en las que se consiguen, las maneras en las que se busca este tipo de sentencias, difiere, pues dista mucho la una de la otra porque se trata de estrategias internas como tal. De qué vamos a hacer para al menos lograr que esta persona pague algo, sea condenado o culpable, así sea que salga bajo régimen de presentación. Y eso lo que nos demuestra es eso, la permeabilidad del sistema, lo sencillo que es moldearlo, incluso, y lo difícil que es que haya uniformidad a la hora de las penas, a la hora de entender las penas o de entender los crímenes. Ok, Hay,
hubo tipificación de delito, hubo cambios de tipificaciones de delito, incluso desde la acusación de fiscalía hasta la llegada a juzgado. Es es algo técnico, un poquito técnico, pero digamos que se trató mucho, dependiendo del caso, qué podemos hacer para lograr justicia, al menos en la mayoría de los casos en los que yo consulté. Claro, pero es de alguna manera parecido al caso de Linda Loaiza, donde la fiscal inicial trató de asociar determinados delitos y no otros, para que no se hiciera justicia por la magnitud del crimen cometido. A ver, o sea, la estrategia es irse por lo más bajito, que son actos lascivos, para salir del paso. Bueno, en al menos 2 oportunidades así me lo indicaron personas directamente relacionadas con la investigación. La estrategia fue no para salir del paso, para lograr buscar algo de justicia. Porque Okay. si se iba por la tipificación del delito inicial, iba a ser complicado. Por ejemplo, está el caso de Luis Alberto Mosquera, que también lo exponemos allí. Este es un sacerdote que todavía está dando misa en Humocaro Alto. Todavía me refiero hasta hace 2 semanas. No tengo conocimiento si ahorita sigue, si la iglesia hizo algo después de la publicación o no. Pero este caso en Humocaro, él se le acusó en el año 2003 de abuso sexual a un niño de 6 años. Pero ya en el año de 1996 él había sido acusado de violación en grado de tentativa contra un niño de 12 años. Además, con un alto grado de violencia porque lo amenazó a punta de pistola para poder violarlo, pero el niño se escapó, afortunadamente. Y no pasó. Entonces, lo que se trató de hacer en este caso, fue unificar las causas, las 2 causas, en una sola para que fuese juzgado de una sola vez sobre los 2 delitos y darle una mayor pena. Pero la tipificación del delito, en el primer caso, la violación en grado de tentativa, y esto lo tengo ahí también en mi Twitter, una parte específica sobre el por qué no se admitió, se admite, perdón, pero se declara inocente, por un tecnicismo nada más. Por un tecnicismo. Por eso mismo, porque la fiscalía intentó lanzar un tipo de delito que el juez no vio lo que sucedió en correspondencia a ese delito que estaba siendo empujado por la fiscalía. Pero con respecto al otro sí fue declarado culpable. El otro sí encajaba perfectamente sobre los actos que habían sido demostrados. Entonces, esto pasa aquí, esto pasa en todos lados. Es el tecnicismo del delito que quiero impulsar como fiscal o como parte acusatoria, lo que recibe el juzgado, lo que recibe el juez y lo que recibe la parte de defensa de la persona. Es algo como muy técnico, pero digamos que la parte de la gran impunidad es que incluso cuando el sistema de justicia venezolano, que está ya quebrado de por sí, trata de hacer algo o logra hacer algo, aunque incluso cuando las sentencias son muy laxas o no corresponden directamente al delito que se le estaba imputando, una vez que estas personas salen, vuelven a la iglesia. Es decir, la víctima, el sobreviviente, no tiene manera. No hay manera en la que pueda conseguir justicia, porque incluso siendo declarado culpable, que sería, digamos, una victoria en este tipo de casos, significa nada cuando a esta persona se le da una parroquia a media hora de la parroquia donde cometió el crimen, que por ejemplo es el caso de Luis Alberto Mosquera. Sí, bueno, leyendo tu reportaje, que es buenísimo, Ana, y es súper sólido, yo me llevé la impresión de que las complicidades estaban más en las altas esferas, en la iglesia o en los actores políticos que no presionan a la iglesia, que no encuentran motivos políticos para presionar a la iglesia, más que en policías o en fiscales o en los funcionarios de rango bajo o medio del sistema de administración de justicia, que me pareció que estaban haciendo su trabajo o tratando de hacerlo. Y al ver cómo sacerdotes con una historia de abuso eran simplemente reasignados a otras parroquias, pensé en la investigación que hizo el Boston Globe sobre todo este montón de abusos que hubo en Massachusetts, en Estados Unidos, con la Iglesia Católica, que bueno, eso, encontraban a los sacerdotes que abusaban y simplemente los reasignaban a otro sitio, echaban tierra bajo la alfombra.
y creo que también con los Legionarios de Cristo en México hubo historias parecidas, ¿no? O sea que al final del camino hay acusaciones, algo de esto llega a los medios, algo de esto llega a la opinión pública, pero la misma Iglesia Católica tiende a, no en todos los casos, pero tiende a tirar silencio y a proteger al sacerdote que cometió el abuso. O sea, la misma Iglesia no siente, no es la que ejerce justicia contra un sacerdote que hace quedar tan mal a la institución y que ha hecho algo tan horrible y que ha traicionado la confianza de sus fieles y sobre todo, como dice en tu reportaje, de la gente más vulnerable. ¿Cuál fue la impresión general que tú te llevaste sobre toda esta historia? Bueno, yo entendía que la influencia de la Iglesia Católica en Venezuela era importante, ya de entrada, desde que comencé, por supuesto, porque pues, la Iglesia Católica en Venezuela ha sido parte fundamental en el desarrollo propio del sistema político, el sub y baja político en el que nos hemos encontrado en los últimos 20 años, incluso desde antes tenía mucho poder. Pero después de publicarlo fue que logré entender la influencia tan grande, no tanto el poder, pero la influencia, porque hay personas que se han comunicado conmigo en privado y me han dicho, oye, mira, esto es horrible, pero, ¿sabes? No puedo comentar, o hay políticos a los que se un comentario al respecto pero han preferido no hacerlo. Cuando estamos hablando de niños y de abuso sexual, que en cualquier otra circunstancia inmediatamente se hubiesen pronunciado. Entonces me llamó mucho la atención el ver cómo estas altas esferas de poder fáctico, verdaderamente se mantuvieron calladas y se mantienen calladas todavía. Ahora, bien, no puedo decir yo si están pensando en pronunciarse o no, si esto se está discutiendo a lo interno o sencillamente se dejó de lado. No tengo idea de por qué está sucediendo esto, pero la realidad es que a día de hoy, que ya llevamos una semana de haber publicado, nadie de la alta esfera política se ha pronunciado. Diosdado Cabello comentó el artículo en uno de sus programas, y algunos políticos, Leopoldo López escribió por Twitter y se pronunció pidiendo una investigación, pero digamos, de ese poder fáctico, de ese poder que dentro de Venezuela no ha habido mayor movimiento. Lo que sí hubo fue un comunicado que fue firmado por 66 ONGs. Eso salió ayer. Entonces, estuvimos una semana sin pronunciamiento oficial de estas ONGs, más allá de SECODAP, pero ayer salieron en un comunicado conjunto. 66 ONGs es la primera vez que sucede en Venezuela, donde tantas organizaciones no gubernamentales juntas se pronuncian contra abusos a niños, niñas y adolescentes por parte de miembros de la Iglesia Católica y de otras profesiones, según explica. Eso es algo... Es una lista de ONGs e individuos donde hay gente de oposición y de chavismo. Sí, entonces eso es algo que para mí explica la importancia del tema, lo que verdaderamente está sucediendo y que muchas personas dentro de sus propias comunidades saben. Porque ahora tal vez viendo esto, voltean a otras historias y dicen, oye, tal vez esto no era un rumor. Oye, resulta que esta circunstancia donde yo vi a esta persona con este menor de edad o esta menor de edad, pues sí es extraña, llama la atención. O esta denuncia que alguna vez escuché en mi parroquia, oye, tal vez puede ser cierta. O sea, al menos el cuestionamiento, que se esté comenzando a tratar este tema y poniendo sobre la mesa es impresionante y también demuestra la falta que hacía destapar y desenterrar este tema que es tan delicado y tan doloroso para todos, no solamente para los que lo han vivido, sus familiares y también miembros de la comunidad donde hacen vida, sino para todos. Sí. Bueno, fíjate que a mí me ha sorprendido leyendo tu historia y viendo la reacción a la historia o la falta de reacción a la historia, me ha sorprendido la influencia que todavía puede tener la Iglesia Católica en Venezuela con todo lo que ha pasado y considerando el hecho histórico de que en comparación con países como Colombia o México, para no hablar de España o Italia, o de Estados Unidos,
la iglesia venezolana ha sido, digamos, débil, ha tenido, no tiene para nada el control de la sociedad o del poder que ha tenido en otros países. Pero todavía queda alguna influencia allí y en todos los sectores políticos, no solamente en la oposición conservadora, digamos, que viene de COPEI, sino que incluso dentro de la Fuerza Armada. Eso me llamó la atención que en el chavismo, que hay tanta influencia de movimientos evangélicos, todavía haya este grado de simpatía o de complicidad con abusos perpetrados por la Iglesia Católica, contra la cual yo no tengo nada por mí mismo. Yo me gradué de la Universidad Jesuita y en mi experiencia personal nunca he tenido ningún problema con nadie de la Iglesia Católica, aunque yo no soy creyente, pero sí me llama la atención este grado de complicidad, y algo que me inquieta mucho es, bueno, el silencio de los actores políticos y de la sociedad frente a este tema, porque igual que como pasaban muchas otras cosas, Ana, yo siento que no estamos hablando de lo que tú encontraste en tu investigación como deberíamos estar hablando. No sé qué reacción esperabas tú, pero ¿cómo juzgas tú la reacción que ha habido hasta ahora ante la enormidad de lo que ustedes publicaron? Bueno, ¿Y fíjate dónde lo que publicaron? Lo publicaron en uno de los periódicos más importantes del planeta. sí, fíjate que sí, claro, y que sobre todo la gente muchas veces me pregunta esto, pero aquí esta investigación se está dando por dos cosas, o sea, por tres cosas. Uno, por el propio trabajo de 2 años, dos, sin orden de preferencia, evidentemente, por la voz de una de las víctimas, y tres, porque el periódico vio la importancia del tema. Porque si no, esta historia no se está contando acá, se estaría contando en otro lugar que tal vez no tiene tanto impacto, ¿no? Sí. Pero yo antes de publicar, me reuní con uno de los sobrevivientes, me reuní con José Leonardo, y estábamos conversando sobre eso porque José Leonardo tenía 2 años bajo mucha presión, mucho estrés y con mucha... porque la mayoría de los sobrevivientes lo que buscan, y esto ha sido un patrón en todos con los que he conversado, es al menos escuchar: lo siento, disculpa, no te los protegí como debíamos haberlos protegido. La Sí. institución, el seminario, la congregación, el obispo, esa iglesia no se nos protegió. Ustedes eran inocentes y esto sucedió y lo lamentamos. Y la mayoría lo que quiere escuchar es una disculpa. Y él estaba bajo mucha presión. Yo conversé con él y le dije: mira, yo creo que tenemos que estar preparados para dos cosas. Uno, para que esto sea verdaderamente un tema del que todo el mundo esté hablando y tengas que escuchar este tema todo el tiempo otra vez. O dos, para que nadie hable de esto. Para que esto pase por debajo de la mesa como si aquí no ha pasado nada. Y conversamos de eso, conversamos las posibilidades, porque tener expectativas sobre una publicación es lo peor que se puede hacer. No Sí. puedo, yo nunca tengo expectativas, yo hago mi trabajo, lo hago lo mejor que puedo sin que quede ningún cabo suelto, lo publico y claro, lo sigo y lo impulso. O sea, yo soy la primera que está comunicándose con las personas, recibiendo todos los comentarios buenos y malos, pero no, nunca tuve una expectativa como tal. Me sorprende mucho que por primera vez en la historia tantas organizaciones y tantas personas se hayan unido en un mismo espacio en este comunicado para hablar específicamente del abuso por parte del clero. Esa es Sí. la primera vez que pasa en Venezuela, y esto ya es un punto de partida. De ahí en adelante, todo lo que suceda es sencillamente una parte evolutiva de cómo tendría y cómo inevitablemente va a tener que suceder y va a tener que moldearse el Estado y la sociedad. Porque en algún momento, como empezó a pasar con los movimientos feministas que tomaron más fuerza, o los movimientos LGBTQ+, como ha pasado con eso, todo comienza con personas hablando del tema. Ahora, lo que vayamos a ver en un futuro, estoy segura que sí vamos a ver algo, estoy segura, definitivamente, porque además hay muchos casos por fuera, que no se han comentado, que nadie sabe, que la gente está viendo tal vez todavía y que no se atreve a denunciar.
pero o sea, yo creo que le veo la parte positiva porque vinimos de nada a esto. Claro, Entonces, a pesar de que, bueno, no, el gobierno no se ha pronunciado, o la conferencia episcopal no ha dicho, por ejemplo, cuál es la situación interna o si van a hacer o no reformas, que es lo que, digamos, como todo el mundo espera, a pesar de eso, ya hay 66 ONGs que tienen conciencia de que sí hay muchas víctimas de abusos por parte del clero y que tal vez ahora van a diferenciar ese tipo de víctimas, de sobrevivientes. A la hora de atenderlas, tal vez dicen, ah, ok, bueno, tal vez los podemos formar en otro grupo o tal vez se pueda atender de esta manera o ayudar de la otra. sí, sí. Em, sí, bueno, eso que dices de que tú no tienes expectativas cuando publicas las cosas me parece muy interesante porque yo sí tiendo a frustrarme mucho con el bajísimo impacto que Ujú, tienen las cosas que publicamos en los pocos medios donde nos interesamos por esta clase de cosas, ¿no? ujú, Por ujú. hablar de las cosas de las que la sociedad no quiere hablar. Bueno, Y pero bueno, eso, muchas veces también esto llega a los oídos correctos, o sea, no, no es tanto la cantidad, ujú, sino la calidad de la persona sí, que lo escucha. Entonces, creo que esto, la reacción de la investigación a esta investigación y a otros casos que ahorita están volteando a ver, recuerdo el caso de este sacerdote que se publicó en el año 2020, por ejemplo, el de sacerdote asesinado en el Táchira, nosotros no lo escribimos, no lo publicamos allí porque él nunca llegó a juicio. Ahí nunca hubo un juicio civil. Nosotros nos concentramos en los juicios civiles para poder demostrar que ni por un lado ni por el otro hay justicia para la víctima. sí, Pero hay casos, por ejemplo, como el sacerdote, donde fue el propio fiscal general de la República y el ministro del Interior de ese momento el que dio a conocer los detalles del abuso de este señor en contra de este adolescente que cometió el delito y de su hermano menor, amén del obispo Mario Moronta, Monseñor Mario Moronta, publicando, además en un comunicado, que ellos ya tenían conocimiento de otras víctimas, de otras familias que habían pasado por esto y que lo habían separado de sus funciones dentro de la iglesia. O sea, ahorita estamos viendo con esta cantidad de casos que no es suficiente. Estos son crímenes bajísimos, son crímenes que destruyen no solamente al niño, destruyen a la familia por completo, claro, destruyen a la comunidad, destruyen la fe de las personas. Y no son suficientes las acciones que se estaban tomando. Y eso es evidente, eso lo estamos evidenciando. No es suficiente. Vuelven a cometer los mismos delitos, las personas no sabemos, por ejemplo, si la conferencia episcopal o las distintas parroquias, los arzobispados, mandan a estas personas con ayuda terapéutica, ayuda psiquiátrica. O sea, no sabemos cuáles son los protocolos. Entonces, claro, ¿qué se espera? Se espera que sea transparente y se abra y se diga, mira, esto es lo que nosotros hacemos por parte de la Iglesia Católica, o esto es lo que nosotros hacemos por parte del sistema de implementación de justicia, y por este motivo decidimos esta sentencia o la otra. Es lo que todos esperaríamos. Pero bueno, las realidades no son así. Sin embargo, esto está llegando a los oídos correctos, a personas que tal vez en este momento, por esta publicación o por este comunicado, o porque un amigo le comentó, dice, oye, mira, en mi parroquia estaba pasando algo, déjame ver, sí, déjame chequear, o déjame ser más atenta con mi familia, con mis amigos y con la gente que amo con respecto a extraños, a terceros. sí. Sí, esto y sobre todo que eso que dices al final, que las comunidades y las familias estén más alerta, ¿no? Correcto, claro. Además, porque estábamos hablando con Secodap el otro día y Secodap lo hizo de manera maravillosa, por supuesto, ellos en su experticia. Yo me atrevo a recoger algunas cosas que estaba diciendo Carlos Trepani, era que el perpetrador siempre es muy cercano a la familia. Y Sí, nosotros nos dimos cuenta con esta treintena de personas con las que yo conversé, todas me decían, mira, la cercanía del sacerdote con mi mamá, con mi papá, con mi tío, conmigo, estaba en mi casa, dormía en mi casa, era parte de la familia, comía, desayunaba, entraba para el cafecito de la mañana, era una persona amada por la comunidad, amada por mi familia, y por eso es que entran y por eso es que logran acceder a una parte tan vulnerable y tan fundamental de cada familia, que son los hijos, son los niños, sí, porque tienen esta confianza y bueno, verdaderamente hay padres que no, hay representantes que no lo ven, y los niños temen mucho porque hablar contra una de estas personas no es solamente hablar contra el abusador, contra el perpetrador, sino también contra una persona que rompió la confianza, contra una claro. persona que tú amabas.
que tú considerabas parte de la familia. Claro, claro. Sí, que es un patrón que uno ve en muchas de estas experiencias de abuso, de que nosotros, por ejemplo, vimos en algunos de los casos de abusos sexuales en el sistema sobre los cuales hicimos una investigación de menor escala que la tuya. Ujú, Y bueno, y sobre una institución, el sistema que sí tiene protocolos y que sí ha tomado medidas, ¿no? ujú. Pero sí, eso de que el abusador está muy, muy cerca de la familia y actúa debajo de las narices de los padres, es, bueno, es lo que pasa también con abuso dentro de la familia, también pasa así, ¿no? Bueno, Ana, te agradezco muchísimo que hayas conversado con nosotros. De nuevo te felicito por el trabajo que has hecho y por insistir en hacer periodismo de investigación serio, responsable, basado en evidencia, con empatía hacia la víctima, con matices, que es el periodismo que necesitamos en Venezuela y que siempre vamos a necesitar. Muchas Bueno, yo te gracias por estar con agradezco nosotros en la mucho. conversa, Ana. Y bueno, quiero invitarlos de nuevo a leer el trabajo de Ana en el Washington Post. Está de libre acceso para los no suscriptores, así que aprovechen de leerlo y compartirlo.